Mira, en el año 2006, en la Facultad de Educación, cuando empezamos la especialidad de Ciencias Sociales, un profesor llamado Abraham Riera, que era pasante, junto con el profesor Pacheco, ellos habían traído ya varios grupos de estudiantes acá a la Hacienda Chuao a pasar un fin de semana donde los pasaban por una ruina, había un plan, ¿ves? En el año 2006 vinimos nosotros con ellos y Chuao parecía estar súper atrasado con respecto a otras partes del país. Por ejemplo, no había telefonía celular, nada tenía señal. Y habían nada más, que yo recuerdo, 3 teléfonos públicos. Uno en la costa y 2 en el pueblo, donde la gente llamaba y recibía las llamadas. Y como todo el mundo se conoce, sonaba el teléfono y cualquier persona agarraba. Mira, por favor, con Marco Lucena. Bueno, llámalo en 5 minutos. Y te buscaban en tu casa y esperabas a recibir la llamada en el teléfono público. Sin internet, todas las calles de tierra y las fachadas de las casas desgastadas por la época. Estamos hablando de que esto tiene cientos y cientos de años. Miren que todo esto es cacaotal. Todo, absolutamente todo de la antigua Hacienda Chuao. Y la gente debe saber, lo van a escuchar varias veces en este video, que de estas tierras donde estamos pasando surge el mejor cacao del planeta Tierra. El mejor, el cacao porcelana, altísimamente cotizado en el mundo, viene de estas tierras. Cuando vinimos en ese año, conocimos al antiguo cronista, el señor Francisco. Estaba padeciendo un cáncer bastante agresivo y nos dijo en un momento de la entrevista que era seguramente la última vez que iba a estar en Chuao. Entonces, bueno, fue una muy grata experiencia haberlo conocido, donde no se me olvida que entre tantas cosas que nombró, dijo que si la gente de Chuao no se ponía las pilas, probablemente terminarían nuevamente esclavizados por alguna u otra razón, o por la venta de licor, o por la corrupción, o por no sé. Fueron las palabras de él en ese momento. Y nos quedamos en una posada a la orilla del río. Fue una experiencia demasiado calidad. De hecho, Chorrerón tendría 6, 8 años de haber sido redescubierto. Chorrerón no era un atractivo turístico todavía, era reciente y la gente apenas estaba comenzando a ir a esa cascada. Nosotros no fuimos los primeros, pero sí de los primeros. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿cuándo comenzó a cambiar esto? A partir de 2008 vino Chávez y en un aló presidente, bueno, prometió una serie de cosas que cumplió. Dile a la gente cómo te llamas tú, papá. Me llamo Leonardo, de acá, bueno, de la población de Chuao. ¿En qué trabajas tú aquí? Bueno, trabajo en turismo y también trabajo aparte, ¿me entiendes? Turismo cuando estamos en temporada, tú sabes cómo es la vuelta. ¿Qué edad tienes tú? 37. Cuando tú estabas chiquito, ¿cuál era el transporte para subir hasta el pueblo? Un tractor. ¿Un tractor? Un tractor con la plataforma. La plataforma, es la palabra. Y un autobús que ya está fuera de... yo creo que lo vi. Bueno, dio hasta donde tenía que dar. Un tractor, estaba hablando cuando tú eras niño, por ahí los principios de los 90. Por ahí, exactamente. Bueno, fíjate cómo han cambiado las cosas. Ahora él tiene un transporte de esto, bueno, por lo menos, ¿eh? Vamos a subir, ¿no? Bueno, a partir de esa alocución del que era presidente, yo vine 2 años después y todo había cambiado. La fachada de las casas, casas con tejas, toda esta carretera de concreto hasta el pueblo, un montón de casas nuevas, infocentro, internet. Todo cambió, como que el pueblo llegó al siglo XXI, pero de repente. Cambió mucho la juventud está con su celular, otras cosas. Yo creo que hasta el primer viaje que yo hice todo era bastante conservador. Me sorprendió bastante que las personas conocen sus raíces, tradiciones, su línea de antepasados hacia atrás, lejísimos, y los celosos que son con las tradiciones, con el pueblo y con todo lo que significa Chuao, aparte que son súper panas. Bueno, y que a uno también le gusta, aparte que puede estar en la playa, tener rol y tranco de río, los pozos, la cascada, unas cuevas de guácharos, leyendas. Bueno, ahí van a ver un montón de cosas.
Marco Lucena presenta desde Chuao, acá en Estado de Aragua, las costas del Estado de Aragua. Chuao es mi playa favorita de toda Venezuela hasta el momento y me encuentro con la leyenda Chipilín. ¿Cómo está Chipilín? ¿Calidad? Excelente. No estás nerviosa, ¿eh? Y hermano, ¿tu nombre? Excelente. Francisco Chávez. Francisco Chávez. ¿Sabes? Tiene este brazo así, está de reposo porque estabas jalando chinchorro pescando, ¿cierto? Ya no te van a contratar los Marlins de Florida. Pero mira, vamos a hablar de varias cosas aquí. Hay dos leyendas que yo conozco de Chuao. Bueno, no son leyendas, son personas, son personajes. Claro, sí. Próspero Ramón Sequera y Juan Damaso. Juan Damaso. ¿A quiénes eran esas personas? Porque son importantes, porque ellos, cualquiera aquí los conoce. ¿Qué hicieron? Mira, chicos, esa gente vivían en el paraíso. Cuéntale a la gente qué es el paraíso. El paraíso que está. Eso es para arriba, para la montaña. Tenían las haciendas de café. Ok, lejísimo. Vivían hacia allá. Sí. ¿Y por qué Próspero Ramón se le recuerda todavía qué hizo, qué hacía? Ahora te voy a ver. ¿Tú lo conociste? No, claro. Bueno. Pero Ramón Sequera era un señor que le gustaba tener café. Y entonces él vivía en La Esperanza. Para el lado de Río Almagro. Y entonces cosechó 2 quintales cuando empezó. Y después de los 300 años, 4 quintales de café. Por ahí se fue. El solito. ¿Él solo? Él era que no sabía ni leer ni escribir. Sí. Él no sabía leer. Ni leer ni escribir. No sabía leer, pero sí escribir. Sabía leer, pero sí escribir. Ajá, sí, señor, sí. Algo importante que hizo Próspero. Ajá. Cuentan. Okay. Yo no lo vi porque yo te apoyo. Él fue quien escribió los libros que hoy por hoy se cantan en latín. O sea, no leía en español, pero escribía en latín. No sabía leer, pero lo escribió. Ajá, porque no sé. Y lo escribió en latín. Lo cierto es que, bueno, hoy, si tienes la oportunidad ahora en la noche, te voy a mostrar parte de los libros que él escribió. Incluso antes tuvimos uno que data de 1971. Pero hay uno que yo tengo que ya está bastante deteriorado por lo muy viejo, que yo creo que data del año 1900 y piquito, o sea, el pico pero bajo. Ajá. Sí. Entonces, es sorprendente porque el tipo no sabía leer, pero sí escribía. Y escribió esos libros que hoy por hoy se han mantenido y han perdurado en el tiempo. Una persona y que están vigentes. Me dijo que fue que hubo una inundación y esos libros en latín de la iglesia se perdieron unas páginas y el sacerdote no hallaba cómo su las escribió. Porque él la tenía en mente. Él no sabía. Acuérdate que lo que nosotros rezamos y cantamos en latín es el artículo 61 de David, del Salmo de David. Pues explícale a la gente por qué aquí en Chuao se hacía la misa así. ¿Cómo la misa? Bueno, porque recuérdate que en la época colonial el padre cuando hablaba del Ángelus lo hablaba en latín. Todos hablaban en latín. O sea, y la Biblia en su momento estaba en latín. Con el tiempo fue que, bueno, la tradujeron. Pero en Chuao todavía se mantiene ese libro que solamente se utiliza en la Semana Santa, en las procesiones. Solamente en las procesiones y lo cantan puros hombres, no lo cantan las mujeres. Para completar. O sea, en su momento cuando yo me recuerdo que lo cantaba Sabino, cuando yo me recuerdo Sabino, Carlito y Rafael Borges. Cuando tú estabas chamo que lo cantaba. Venancio. Ajá, Venancio también. Venancio. Hoy por hoy lo canto yo, lo canta Vicente, lo canta Jonathan y José Mayor. Es una tradición bien bonita. Sí, yo fui uno de la juventud actual. De la juventud actual, yo soy el más viejo cantándolo en latín. Luego después Jonathan, después Vicente y ahora José Mayor. Él era el que vivía en la montaña. Bueno, los dos vivían en la montaña. Sin embargo, Próspero después se vino al pueblo y se fue a vivir a Cepe. Sí. Él vivió un tiempo en Cepe. Prácticamente se puede decir
casi que murió en Cepe, pero murió aquí en la parte de abajo del pueblo. Y Juan Damasio le decían el rey de la selva porque vivía mucho en la montaña. Okay. Él hacía remo, hacía batea. Tú lo conociste también. También, claro. Y le decían el rey de la selva. El rey de la selva. Él era yelatero también. Él preparaba botellas para purificación de la sangre, para las mujeres embarazadas. Sí, remedio. Pues, me comentó una persona que conoció que el señor dijo que él vivía, le gusta tener chinchorros en los árboles porque su conocimiento se alimentaba de la neblina y de los árboles. Bueno, te voy a contar dos historias que la nombraba mucho Juan Damasio. Okay. Él dice que, no, yo no sé si fue a la altura de la laguna o fue en otro espacio, que él dice que él pasó de un lado para otro lado donde había una laguna de agua, sí, y había un rolo, o sea, había un trozo de madera, un paso de madera, sí, grueso, un tronco tirado. Él pasó de un lado para aquel lado, encima de ese tronco caminó, pues, de regreso, cuando ya hizo todo lo que iba a hacer, de regreso, él se monta nuevamente en el palo para pasar nuevamente por donde él estaba, y él siente que ya al finalizar de llegar a la orilla, el palo él dice que se movió. Parece que se movió. Dice que se movió. Sí. Y él que clavó el machete, cuando clavó el machete, se movió. Resulta que era una serpiente. Una serpiente. Una serpiente. Y él decía de que si esa serpiente llegara a venirse con una creciente, acababa con el pueblo. Y sin embargo, hace 31 años, él estaba vivo todavía en ese momento. Él no dijo que esa serpiente se movía, acababa con Chuao. Y efectivamente, muchos comentan de que fue una serpiente que bajó. Eso fue un 21 o 23 de agosto. Sí. Hace 31 años hubo una inundación de las 3 de la tarde que casi acabó en su totalidad con el pueblo de Chuao. Eso fue una locura. Comentaron que lo único que donde no llegó el agua fue donde está la iglesia. Fue la única parte alta que tiene Chuao, fue la iglesia, pero ese hizo acabó con la electricidad. Acabó con la electricidad, acabó con. ¿Eso no fue la misma fecha de la tragedia del Limón? Similar, por ahí. Y dicen que la serpiente supuestamente llevaba la cabeza, la traía la cabeza para este lado. Y luego la cambió para aquel lado y para aquel lado fue que se llevó casi toda la hacienda, se llevó casi la hacienda. Eso es lo que cuenta. ¿Cómo tú haces para desmentir eso? A mí me parece que es una historia impresionante. Sí, eso pasó. Y la otra que él contaba, Juan Damasio, que él decía de que en una Semana Santa él fue a cazar. O sea, se fue para la montaña a cazar y consiguió una manada de cochinos de monte. Ok, ellos siempre andan en grupo. Ajá, una manada de cochinos de monte. Supuestamente cuando él apuntó para disparar, encima, eso lo cuentan, son vainas que contaba gente de viejo, que cuando él se dio cuenta, encima de uno de los cochinos de monte había un hombre montado y le dijo: si lo vas a matar, si le vas a disparar, que quede bien muerto, porque después me cuesta mucho para curarlo. Eso lo contaba él. En una Semana Santa. Eso fue una Semana Santa. No podía cazar. No podía cazar. Eso creo que fue entre un jueves o un Viernes Santo. Sí. Eso lo cuenta él, eso lo contó él. A lo mejor es mentira, sí, o a lo mejor fue verdad, pero eso lo contó él. Yo me recuerdo de eso, que él se sentaba con uno a echar cuentos, y ese es uno de los cuentos de que cuando fue a disparar le dijo que lo matara bien porque le costaba mucho para curarlo. Entonces que una parte bien bonita de esas historias, que a mí me lo cuenta alguien joven, estaba acá en el kiosco y me decía, una vez salió un jueves santo también, no sé si era jueves, fue en Semana Santa, y cazó un venado albino, y que inclusive él en su casa en la montaña tenía el cuero para que la gente le creyera, totalmente blanco. Y en un momento se le acercaron unos monos y le disparó a uno, y el mono se hizo así y le habló y le dijo: mira mi sangre. Y eso le impactó tanto que más nunca volvió a salir en Semana Santa a casa. Eso también son cuentos también pero yo no voy a decir que son verdad, no voy a decir que son mentiras, porque es muy impresionante. Y él se la pasaba en esa selva. Él no fue el que descubrió Chorrerón. Él fue quien descubrió
la cueva de los guácharos. Ah, bueno, la gente piensa que guácharo nada más hay para los No, niños. señor, aquí también hay una cueva de los guácharos que una vez le tomaron hasta fotos, pero después se desaparecieron. No consiguieron más nunca el camino. Fíjate que los guácharos tienen una historia que son un poco misteriosos. Y entonces cuentan de que los guácharos están, incluso Francisco Planche, el cronista en su momento, Yo lo conocí, gracias. ellos fueron a ver los guácharos, ellos fueron, subieron y vieron los guácharos. Ese cuento me lo contó El guácharo es como un búho, una cosa un poco rara, chiquitico, pájaro negro, gris, como un murciélago. gavilán. Ok. Y luego después cuando fueron nuevamente a volver a ir para ver, ya no consiguieron el camino para llegar a los dijo guácharos. Francisco, que cuando él llega con la historia, miren, en una cueva había unos pájaros que no se parecen a los demás. Francisco, que venía de la universidad, sacó una enciclopedia y le dijo, tú me vas a decir cómo era el pájaro, y comenzó a pasar para ahí, y le dijo, era ese. No, ese no puede ser porque eso es un guácharo. Bueno. Era ese, y lo llevó y lo vieron, y cuando se entera el gobierno y manda a la Guardia Nacional a ver, porque tiene que protegerlo, él dijo que no se acordaba del camino y lo vieron como un charlatán. Y después se reunió con Francisco y le dijo, ¿tú crees que yo le voy a decir eso a la Guardia para que después vengan y agarren esos pájaros y eso? No le voy a decir nunca, No, porque sí. siempre supe. Pero Chihuahua tiene mucho cuento. Y lo del chorrerón, lo conocen a través de un chamo que se dio un tiro. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Porque ellos fueron a cazar. Vamos a casa. Este fue Monito, Rubén, fueron varios. ¿No lo conociste y todo? Claro, están vivos. Rubén sí falleció hace poco. Está muerto, ¿no? Pero Tiene que Monito, conocer eso, que Chorrerón es un atractivo que tiene claro, 30 años. Monito anda vivo, Monito está por ahí con el pie medio desbaratado, pero ellos fueron a cazar y colocaron chopo. Okay. Chopos son escopetas allí que dejan Automática para que no, le hacen su Ese es como, digamos, de casero. artesanal. Eso le ponen los chopos, las escopetas, también de cuando pase, ¡pam! Dispara automáticamente. Y ellos no se percataron dónde habían dejado uno de los chopos armados. Y resulta que él pasó y se disparó. Se disparó en la pierna. Ay, ¿qué tiene que ver eso con Chorrerón? Escúchame, porque eso nadie sabía que Chorrerón estaba allí. Conocían el Chorrerón del paraíso. Y luego, ¿qué pasa? Para poder dar con él, con el chamo bajó, él le limpió todo donde él estaba, porque con la sangre, el bachaco tiende a buscar la sangre y se lo podía comer. Le dejó también la escopeta, una escopeta cargada, por si venía un tigre, un animal, una cosa de esa, él pudiese defenderse. Pues. Y vino y buscó gente. Fueron y lo buscaron en hamaca. Y ahí donde descubren el Chorrerón de Río del Duro. Es a partir de ese momento que se descubre el Chorrerón de Río del Duro. Y cuentan, pues muchas personas de aquí de Chihuahua, que encima de ese Chorrerón hay otro más grande todavía que ese. ¿Hay otro más grande? En la Esperanza. Ahí dicen que hay uno más grande. La Esperanza. Eso, porque el pasar es muy difícil. Sí, pero muy difícil. Con la gente, ¿cuál es tu Instagram ahí, Chipilín? Para que la gente bueno, mi Instagram es Chipichuao. Estamos en la panadería de Chipilín, la mejor panadería de todo el condado. Aquí hay panes de arequipe, de guayaba también. Mira, hay pan de arequipe, pan de guayaba, de hamburguesa. Hay pan de hamburguesa de orégano, pan de sándwich, pan integral, pan de mantequilla, pan salado, pan sobao. Y la especialidad de la casa es el cachito de cacao. En Venezuela solamente existe en este espacio. Y para poder comértelo tienes que venir acá y deleitarte de ese gran postre. Aparte también se vende, hacemos aquí vinagre de cacao, ponche de cacao, helado de cacao, Nutella, bombones, o sea, infinidad de cosas. Y aguardiente también. Y este es el mejor chocolate. Bueno, mira, aquí en Chota la gente es de chocolate. Claro que sí. Y como dice la canción, de todos los pueblos bellos, Chuao canta Fulía. Yo nací en el pueblo de Chuao, qué buena suerte la mía. Más nada, un poeta. No, forastero. ¿Por qué se le llama forastero? Porque es una semilla que no es nativa de Chuao. Es una semilla que traen y afortunadamente tenemos la gran virtud y tenemos la gran... Mira, la tierra de Chuao tiene todos los minerales necesarios para que cualquier mata de cacao traída de otra parte nazca y se desarrolle y se acostumbre a la tierra nuestra. Pero el cacao nuestro
tú lo llevas a otra parte y no se da tal cual como se da en Choa. Ok, puede que sea una especie, pero jamás va a tener la misma calidad. Sí, claro, exactamente. Ajá, y si yo quiero agarrar una mazorca de esa y me la llevo para mi casa para sembrarlo. Vas preso, Ajá, ¿por qué? Pues? porque esas matas no son tuyas. Bueno, Primero tienes que pedir permiso y si la directiva de la empresa campesina te dan el permiso de que tú lo hagas, lo puedes hacer. De resto no lo puedes hacer, porque si te ven haciéndolo, tienes que... Primero te van a multar, segundo vas detenido, porque entonces te hago una pregunta. Tu marco, llegan 50 marcos ok. y quieren agarrar una mazorca acá porque les parece bien y quieren llevarse una. ¿Cuántas mazorcas se están llevando? Son 50. ¿verdad? Entonces resulta que si van 50 mazorcas en un día o en 2 días, entonces resulta que vienen todos los días, van a venir 3 marcos, 4 marcos, y cuando tú te des cuenta, se llevan prácticamente toda la cosecha de los trabajadores de la hacienda. ¿Ves? Y ese es el sustento, si se puede decir, a diario de los trabajadores de aquí, los que trabajan en el campo. Es un llamado para la gente que venga y vea esas mazorcas aquí pagando, porque hay muchísimas y todas las matas tienen, no se las lleven, porque está primero que está en contra de la ley y segundo que a la gente aquí no le gusta. Yo no he visto la primera persona agarrando una, hermano. No se ve bien, pues no lo vayan a hacer. Y tercero, recuérdate que este es el sustento de los 127 socios que trabajan en la empresa campesina. De esa manera es que ellos se sustentan el día a día. ¿A través de qué? A través del cacao que se recolecta en el campo. Entonces, nuevamente se le dice, no lo hagan. ¿Quién es el principal comprador del cacao de Choa? Ahorita lo está comprando una empresa llamada Chuao Trayer. Es una empresa japonesa. Ah, fíjate. Es una empresa japonesa. Después o sea, te digo, si un cacao del mejor país en africano vale 5, ¿cuánto vale el de Choa? El de Choa ahorita vale 9. Más o menos el doble que cualquier otro. Sí. Ahí está, esa es la importancia que tiene. Entre 9 y 11. Entre 9. Pero creo que ahorita le subieron el precio. Hay una cuestión con el cacao a nivel mundial ahorita, ¿viste? Un aumento de precio. Hay que aprovecharlo. ¿Qué es lo más impresionante que has visto tú en el mar? Oye, chico, viaja para Curazao. ¿Desde aquí? Sí. Claro. En Choa primero se llamaba el barco. Él llamó al barco, El primero. y ya da Curazao, Sí, ¿de qué tamaño era? 50 metros. Los tiburones no los atacan. Yo te pregunto No, si fuera un niño. A nosotros no. ¿Tú sabes por qué no? ¿Por qué los tiburones no atacan a los Porque aquí no tenemos tiburones. Nosotros no tenemos tiburones blancos. No tenemos tiburones blancos. Yo tuve la oportunidad, te lo digo con base y con propiedad. Una vez calaron macabí y nosotros como éramos los chamos, nosotros lavábamos los macabices. Los macabices mientras yo los escalaba. Resulta que había una aleta y yo pensé que era un pato yaguazo. Nosotros no nos comíamos los patos yaguazos, los matábamos, no los comíamos. Yo le digo, Augusto, hay un pato yaguazo. Yo voy y agarro un palo de bambú, zumbo la tripa de macabí a esperar que cuando él saliera, yo le daba con el palo. Resulta que cuando yo le zumbé la cuestión de la tripa de macabí, vi que ese no es un pato yaguazo, bueno, resulta que era un tiburón zorro. Y ¿Qué tamaño es ese dicho? Medía como de aquí allá, más o menos como unos 5 metros, 6 metros, algo así, sí que era grande. Y sí, era el tamaño, casi el tamaño de una lancha, media lancha, una cosa así. Nosotros que cuando nos montamos en el bote del Nan, el Maccabi, que se llama así el bote, y le pasábamos la mano por el lomo. ¿Pero cuál es ese? ¿Es el que llaman tiburón zorro? El tiburón zorro. El tiburón zorro. Sí, es carnívoro. Mira, bueno, te repito, no son tiburones blancos. El tiburón blanco es el que ataca. Ah, ok. Es el que ataca. Pero recuerda que todo tiburón o todo pescado que se siente amenazado, automáticamente debe atacar. Pero en ese momento, como él no estaba amenazado, o sea, pasó y ya. ¿Cuál es el pez más grande que llegaron a sacar ustedes de allí? Que todavía recuerden, no sé. Bueno, el tiburón carite. ¿Qué tamaño es esa ahí? No puede que es grande. Él tiene 7, mira, el tiburón carite tiene 7 tiendas en 7 caramillas. 7 caramillas. ¿Qué es la caramilla? La gente tiene 7 hileras. 7 hileras. 7.
Sí, señor, ese es el más agresivo que hay. agresivo. El tiburón carita. ¿Cómo hicieron para agarrarlo? ¿Y qué jala? Si no, se quedan entochados, se chochan, Él se amarra. se entochan y se entonces ve que saca ese animal. La gente no sabe, Pero te digo una cosa, nosotros tuvimos la oportunidad aquí en Chua de ver, mira, una ballena, el vallenato que se varó. El vallenato Que se varó allí en más abajo de Guayamuro. Más abajo de la bodega. Más abajo de la bodega. De la bodega. Lo llevaron otra vez al tirón. No, ahí se pudrió porque Ah, muerte. era muy, pero muy grande. O sea, yo quiero que tú le expliques a la gente qué es muy grande, el tamaño de qué, Mira, era un aproximado de 3 lanchas juntas, una cosa así, bueno, como para arrastrar un demonio de eso. El mar mismo arrastró su animal. Jamás se lo vino El espinazo, porque el espinazo sí lo pude ver porque lo llevaron a donde Orlando. La vértebra. 4 así, 3 espuelas, pero cada hueso era como este tamaño. No sé, vale. De la vértebra, más o menos como este tamaño. Es inmensa, o sea, entonces imagínate ese vertebral de aquí hasta allá. Y las costillas eran súper inmensas. Bueno, las costillas, tú metías una lancha por dentro de la barriga esa de vallenato. Y pues, De lo inmenso que era. Y eso que era un vallenato, tampoco es que era un adulto. No, el vallenato, era un vallenato. Un vallenato. El vallenato es una ballena gigante, un tiburón gigante. Una locura. Ahora mira, directamente desde Chuao, el misterioso árbol de los caimitos. Es una primicia Marco Lucena presenta, ¿viste? Háblame, Chipilín. Oye, cuéntame la historia de por qué este árbol es especial. Yo lo veo como un árbol común y corriente en la orilla de la carretera, pero tiene un significado. Mira, ahorita desafortunadamente no se le ha prestado un poco de atención al árbol. ¿Por qué? Porque mira, este árbol ahorita en la actualidad está cubierto de un árbol llamado matapalo. Ah, cayó parásito. Sí, tiene un matapalo y ese matapalo desafortunadamente ha tapado el hueco que está allí, que era un hueco donde misteriosamente este árbol, Marcos, allí se metían las culebras. Las culebras que me dijiste que hubo una invasión de Macao. Sí, de Macao. Los mataban y lo metían allí. Entonces, ¿cuál era el misterio? De que eso todo lo echaban en el día y se ponía full. Ya el siguiente día cuando venían a ver si entraba más, si efectivamente estaba vacío. O sea, no sabemos si es que era otro animal lo sacaba, se lo comía o que realmente allí en ese hueco que está allí hay algo bastante extraño. Pero lo cierto es que ese árbol está full de huesos de culebra. Ahora, este árbol tiene una conexión, yo considero que un poco más espiritual que el árbol de los espíritus, valga la redundancia. Porque mira, en el palo mayombe, cuando hablamos del palo mayombe, estamos hablando de la santería, de la palería. Este árbol es un árbol muy sagrado para ellos. Aquí es donde se guarda la prenda, la ganga, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Por qué te digo esto? Porque, mira, en Semana Santa hay algo muy especial, que este árbol se utiliza únicamente el Viernes Santo. Aquí se viene, se deshoja, se echan en caja y luego es colocada alrededor de toda la calle. El Viernes Santo antes de las 11 de la mañana. De este árbol. Únicamente, exclusivamente del árbol de caimito. O sea, cualquier árbol de caimito o este árbol. No, o sea, el único que está aquí en Chuao es este. Mentira, hay 2. Está este y uno que está en la hacienda abajo, pero se utiliza es de este árbol. Este árbol es utilizado justamente para echar en la Semana Santa para que los pecados no caigan directamente al piso, sino que caigan encima de las hojas en su dicho momento. Pero entonces voy a lo otro. En este espacio, los danzantes, ¿cuáles son los danzantes? Los diablos danzantes de Venezuela, específicamente los de Chuao, vienen el día jueves a hacer su ritual aquí. Sin embargo, tú le preguntas a muchos qué van a hacer los diablos a la hora del mediodía a los caimitos y te dicen, no, vamos a comer mango, vamos a descansar. No, aquí hay una conexión espiritual con la danza carabalí. Hay una conexión muy, muy espiritual con la danza carabalí. Qué casualidad que en la época colonial, cuando los españoles oían la misa, los esclavizados lo escuchaban la misa en la parte de afuera de la casa parroquial. No tenían derecho a entrar a la misa. No tenían derecho a entrar a la misa. Ni hablar ni siquiera. No tenían derecho
a adorar otros santos que no fueran de la iglesia católica. Pero ¿qué pasaba? Que ellos, después que los amos se acostaban, se dormían, se venían a las afueras del pueblo a hacer sus rituales aquí. Y justamente los hermanos danzantes, ¿qué hacen? Después de escuchar la misa el día jueves Corpus, ¿verdad? Vienen aquí justamente a hacer su ritual, a avanzar carabalía, a bailar la mujinganga, que ahora no lo hacen, sí, porque vienen, descansan, se sientan, conversan, pero antes lo hacían. Hoy por hoy la danza que predominó hasta ahorita es la danza carabalí. Porque recordamos de que Chuao, nosotros somos una mezcla de distintas partes de África. Aquí hay angoleños, congoleños, mira lo otro. Chuao no tuvo excepto de traer toda esta mezcla de personas aquí a Chuao. Recuerda que lo traían de diferentes partes con la intención de que no pudieran comunicarse a través de la lengua. Okay. Pero ellos vinieron con unos códigos que hoy por hoy se han mantenido en el tiempo, los tambores. Ah, bueno. Ese código ellos hoy por hoy todavía lo han mantenido. La creencia de su cultura, de sus santos, la adoración de sus muertos, de lo que es la palería, la santería, el babalao, la cuestión. Eso lo practicaban en África y hoy todavía, hoy por hoy, en el mundo lo hacen. Y qué casualidad que ellos, cuando salían de allá de sus espacios, del espacio donde estaban prácticamente esclavizados, venían aquí a la afuera del pueblo a adorar a sus muertos, a hacer sus rituales. El árbol de caimito tiene otra curiosidad, que no suelta la fruta. El caimito nace y se pudre en el árbol. Y se come, esa fruta se come. Sí, es bien sabrosa. En mi casa me parece un níspero. Sí, para que sepan, Chuao tiene cultura, tiene tradición, pero también tiene espiritualidad, el árbol del caimito. Muy grande, era el árbol más de caimito más grande que yo vi. ¿Por qué yo voy a decir la palabra normalmente, ¿por qué en Chuao hay tantos negros y negras? Es el color predominante de la piel del habitante de Chuao. Te voy a explicar algo. Yo creo que cuando venga para acá sepa eso. Te voy a explicar algo. Muchas veces la gente dice, ¿por qué hay tantos negros y negras? En la actualidad no hay negros ni negros, sino porque hay tantos descendientes de africanos. Exacto. Okay. Porque hay tantos descendientes de africanos. Te voy a explicar por qué. Explícame después. Porque cuando hablan de negro, despectivamente, muchas veces se siente despectivamente. ¿Tú lo ves como despectivo? Dependiendo de la forma como lo diga. Claro, dependiendo de la forma como lo diga. Pero si te pones a ver. Fisiológica de alguien, tú le puedes decir a alguien de una mala manera, según su físico, orejón. ¿Verdad? Porque tiene las orejas grandes. Ajá, pero voy a lo que a la pregunta. ¿Por qué aquí hay tanta gente con la piel oscura? Porque somos descendientes de africanos. Somos descendientes de africanos. Y recuerda que en este espacio, que era espacio de hacienda, fueron traídos de muchas partes de África, una mezcla de descendientes de africanos, donde había congoleños, donde había angoleños, había malicia, o sea, había mucha mezcla, y por eso es que aquí en Chuao te vas a dar cuenta de que hay negros con la cara muy grande, afroindígena, negros con el cabello liso, negro con los ojos bastante claros, negro con los labios bien pronunciados o con los labios delgados, con la nariz grande, nariz perfilada, o sea, hay una mezcla. Ahora yo te voy a decir algo, sin ánimo a discrepar. Yo no creo que ustedes sean afrodescendientes. Yo vengo ya de la India. No. Yo creo que tú eres venezolano y tus papás también eran venezolanos. Sí, pero somos descendientes, escúchame bien. Yo también soy descendiente. Ajá, pues, lánzate el dato. Somos descendientes de africanos, de los que llegaron a Chuao. De los que llegaron a Chuao. Porque aquí no hay mucha mezcla. Aquí habrá mezcla de apellidos. Ahí sí me enzuca. ¿Me explico? Cualquier persona de piel oscura es afrodescendiente. Sí, señor, por supuesto que sí. Mira, toda persona oscura venía de África. Recuérdate que lo traían porque era un hombre fuerte, rebelde, que tenía un poder increíble, tenía un cuerpo arrechísimo, tenía unos dientes arrechísimos, y lo traían era con la condición de ponerlo para esclavizarlo en las haciendas. E incluso cuando digo que son esclavizados era porque venían
venían en condición de esclavizarlo en contra de su voluntad en esta tierra. Sí. Y también tengo entendido que entre los mismos africanos esclavizaban y vendían. Claro, Todo el africano es negro. ¿Y tú sabes por qué? También sabes que no todo el africano es ¿Y negro. tú sabes por qué? Porque ellos mismos compraban su libertad. Eran libertos. Liberto es aquel hombre. Es aquel hombre libre Lo conozco. que compró su libertad a fuerza de trabajo. Hay casos en Venezuela. Por ejemplo, te voy a nombrarte uno que pasó en Chuao, Julián Cayetano. ¿De qué época? 1771 lo nombran gobernador de los negros cimarrones de Aragua. Tiene un cargo político dado por Sí, la corona señor. siendo negro. Sí, señor. Yo tengo el libro y todo, donde lo nombran gobernador de los negros cimarrones de Aragua y de Chuao. ¿Cómo logró eso? A través de su trabajo, a través de su trabajo. No solo trabajar, Incluso, bueno administrar. claro, incluso Julián Cayetano le pide de que, bueno, te cuento algo rapidito, mira, Bolívar estuvo en Chuao, estuvo el 13 de julio de 1816, voy a aprovechar esta cámara para decir dos cosas. Parece la que está grabando. Chuao ha tenido en dos momentos dos aportes valiosos para la lucha de independencia. Okay. Una, el 13 de julio de 1816, cuando Bolívar estaba en la expedición de los Cayos, que andaba reclutando campesinas y campesinos por todo el eje costero, Chuao dio el aporte de 5 jóvenes entre 14 y 15 años de edad: Ruperto, Francisco Viviano, Jorge Felipe, Guillermo y Fermín. Se fueron con Bolívar, aparte del mulato Ignacio, que estaba huido, y 19 cimarrones. Se embarcaron con Bolívar. En ese momento Chuao dio su aporte a la gestión independentista. Te voy a decir algo, Chipilín. Respecto al tema que habíamos hablado de los afrodescendientes y de los negros, yo hice una tesis sobre eso. Yo hablaba sobre la discriminación racial hacia los afrodescendientes, el uso despectivo de cierta palabra. Ahora, después que yo hago la tesis, me doy cuenta que yo estaba equivocado. ¿Por qué? Primero, por el término afrodescendiente, se le puede decir a alguien que descienda de África por su color de piel. En Marruecos la gente no es negra. En Túnez tampoco, ellos son africanos. Las personas en las Islas Canarias no son negros y son africanos. ¿Cómo me explicas tú eso? Vuelvo y te digo, toda persona que trajeron para estos espacios en condición de esclavizarlos venían de África. ¿Explico? Sí. Y son descendientes de africanos. Pero fíjate, ese es No, eso no es, ocurre contra Paraguay. es lo que es. Es lo que es, porque para que no venga ningún catire, para que no venga ningún español a esclavizarlos aquí. Al contrario, eran los españoles quienes vinieron a esclavizarlos aquí. Explico, en contra de su voluntad. Vuelvo y te repito, toda persona que vino de esos espacios lo trajeron en condición de esclavizarlos aquí. Pero ¿de dónde vienen ellos? Pero tú no crees que el afrodescendiente como un término responde más a una cuestión política que a una realidad. O sea, ¿tú crees que la persona por el color de piel debería tener beneficios? ¿Cómo? ¿Tú crees que la persona por el color de piel debería tener beneficios? No, pero recuerda que hay una deuda moral. Hay una deuda moral. Con los españoles, con nosotros. Es verdad. Hay una deuda moral porque vinieron aquí porque vinieron hacia aquí. Vinieron a matar, a violar, a saquear, a robar. ¿Y qué nos darán a nosotros? Centenares de muertos, centenares de violaciones, centenares de... ¿Cómo se paga esa deuda? Mira, no hay. No hay manera de hacer. No hay manera. Simplemente, aunque indemnifiquen a toda la familia venezolana donde haya la presencia de esclavizados, no la pagan, jamás la van a pagar. No tienen cómo. Porque no hay un dinero para yo decir que me debe de pagar porque mataron a mi abuela, por poner un ejemplo. ¿Qué dinero puede pagar la muerte de un familiar? O una vida completa. No hay, vivida así. No hay nadie que pague esa deuda moral.
Por ahí se pudiese entenderte entonces. Como movimiento, pues entonces los chinos también pueden pedir cosas. ¿Qué van a pedir los chinos? Los chinos fueron ¿Qué van a pedir? atacados siendo como migrantes aquí A mí no y me, casi inter- a mí no esclavizados me también. interesan los chinos. Pero ellos también pudiesen organizarse como hacia Ese tipo es de descendientes. pero no en Venezuela, ¿Por qué no en Venezuela? porque ellos no son venezolanos, son de China. Estaba hablando de China, ojo, Y los chinos que nacieron en... Ah, pero que tú naciste en ya Venezuela, va. tú eres venezolano. Pero claro, yo soy venezolano, pero soy descendiente de quién? De un chino. Tu papá era venezolano. Pero son descendientes de quién? De un Tu chino, abuelo de un también japonés. era venezolano. Pero son descendientes de un japonés. No, hay los chinos que Son- son así, nacieron en Caracas, no son chinos, son venezolanos. Son venezolanos, pero no son descendientes de esclavizados. No son descendientes de esclavizados. No, tú sabes que no lo es. Y el negro que nació en Venezuela, Es venezolano. venezolano. ¿Dónde estamos ahorita, Chipilín? Bueno, ahorita estamos en un sitio bastante importante y emblemático para nosotros, para el chuaeño. Estamos justamente en la entrada del cementerio. Esta es la entrada para el cementerio. Pero que hay dos cosas muy peculiares. La entrada del cementerio y el árbol de los espíritus. O sea, hay una coincidencia de que causalidad, porque no es casualidad, de que en la entrada del cementerio esté este árbol con unas protuberancias bastante pronunciadas. Si te pones realmente a observar, ahí vas a conseguir mujeres embarazadas, cabezas de animales. Pero hay una cosa importante. Ese árbol pareciera que tuvieran almas atrapadas que quisieran salir realmente de ese árbol. Que ven como desde adentro, ¿verdad? Sí, exactamente, como que si quisieran salir desde adentro hacia afuera, como que si fueran almas. Justamente estamos en este espacio, cuenta la leyenda, Ujú. ¿ves? De que en este árbol llamado el árbol de los espíritus, cada vez que fallece alguien, debe de botar un nudo, allí un espíritu de eso, pero Ajá. este también habla, ese árbol, de la espiritualidad, de la conexión con los ancestros. Mira, la connotación que tiene ese árbol es impresionante, de verdad es impresionante. Para nosotros es importante este árbol, justamente en esta entrada, en este espacio, que lo puedes detallar. Allí se concentra una cantidad de energías en ese árbol impresionante. ¿Cuántos años tiene Chuao, Chipilín? Mira, este Chuao tiene Chuao data de 1502. 1502, cuando Alonso de Ojeda vino por primera vez y lo llamó Valfelmoso, que en lengua caribe significa Valle Hermoso. Luego, después de esa visita de este conquistador, Chuao lo entregan como encomienda de indio, ¿ok? Un 14 de febrero de 1568. Pero entregan que la hacienda de la obra pía de Chuao. Es decir, porque ya el pueblo estaba habitado por los aborígenes caribe. Ok. Verán candela de paso. Por supuesto, pero entonces ya Chuao estaba habitada y entregan esta tierra porque había gente, o sea, habían personas y había ya, se pudiese decir que ya estaban las plantaciones de cacao. Se entrega la tierra La con la tierra gente. con la gente, con la todo. gente. Eres dueño de eso. Exactamente, incluso yo tengo el libro donde habla de que en el momento que se le entregan a Diego de Lozada, le entregan a Abraham Diego de Lozada, le entrega a Abraham que esa encomienda, dice que él andaba con los principales de la zona, con el cacique Chuao y con Cepe Curinares. O sea, que el nombre viene de un cacique. De un cacique. Sin embargo, hay un señor llamado Orban Botello, que ya falleció, que yo tuve la oportunidad de conversar con él en vida y preguntarle por qué él en su escrito, en un libro que él llamado Guatamire, publica de que el nombre de Chuao es de un ave que habitaba en las montañas montañosas de Río Tamaira. Yo le pregunto a él que si él conoció esa ave, no los pobladores, pero dónde aparece esa ave. ¿Cuál es el registro histórico de ese dato? Exactamente, entonces yo me puse a buscar, el ave es un piarra, es un chudo y es un corobero. O sea, ese ave tiene esos tres nombres, porque en su cantar supuestamente él pronunciaba la palabra de Chuao, pero ese ave nunca lo vimos, nunca. O sea,
te puedo decir que mis ancestros nunca escribieron de que esa ave realmente estaba en la zona. Cuando el encomendero, el conquistador en su momento, andaba con los principales Y nombra al cacique y Chuao. nombra a los dos caciques. Ah, bueno, ahí está. Bolita en cuadrado. Claro, Te pregunto algo, ¿por qué la gente debería venir a Chuao? porque esta es una tierra maravillosa. Primero, Chuao, génesis del mejor mercado del mundo. Esto tiene todo. Chuao tiene cultura, tradición, ganadería. Pero quiere que le diga una cosa, lo mejor de Chuao es su gente. Visiten esta tierra maravillosa y se lo puedo asegurar de que no se van a arrepentir. No le van nada. Gracias, Chipilín. Gracias. Bueno, con esta mano. Gracias, Dicen compadre. peligro. ¿Le dices así? Le dicen peligro. Peligro. Nada, pues a ver. Yo me llamo Francisco. Sabiduría. Es el sabio del pueblo, el chamán.